Hola Dani, buenos días. Hola, Lisen, buen día. A ver. Hola. Hola, Lisen, le escucho. Ok. Pensé que no. Yo creo que ya van a empezar a unirse los chicos de teorías. A ver, ya tienen el enlace y demás. Ya. Esperaremos unos minutitos. Gracias, Lisen. Hoy estudio maratónico, ¿no? Ay, sí, grave. Es Sí. grave, pero Justamente, dígame. justamente de eso les había hablado hace un ratito. Bueno, mandé varios audios al grupo. Es que prefiero terminar la reunión e informarles con mucho detenimiento porque luego se me olvida algún detalle, ¿ya? Y no he escuchado Entonces ya espero que nada. escuchen los audios. No, yo sé, en tu caso va a ser difícil porque estás en clases, Sí, obviamente, ¿no? Pero les pido que más tarde escuchen los audios, por favor. ya, Lisen. Justamente se había planteado qué pasa con aquellos docentes que tienen clases, como en tu caso, por ejemplo, la siguiente materia que es Administración y Comunicación, Ujú. que la tienes un solo día, una vez a la semana, y es bastante larga la clase, Ya, ¿no es cierto? ajá. Entonces, justamente, y los chicos aquí me bien que están conectándose, Ujú. se había tomado en cuenta y en consideración también el hecho de que muchos docentes y muchos estudiantes a lo mejor no tienen wifi en su casa o la señal es muy mala y están utilizando megas. Entonces, eso lo están tomando en cuenta, lo están considerando. En mi caso, ayer tuve que comprarme megas también para compartir con mi celular. Fue todo un show, ¿no? Sí. Esta mañana también tuvo problemas y es para todos en general. Entonces, la idea que se había planteado es que si bien hay problemas con el Internet, y el docente no se puede conectar por X o tal razón o no tienes estudiantes porque los chicos tampoco se pueden conectar, en ese caso si solamente queda, qué sé yo, unos 20 minutos, perdón, para pasar clases, Ya. la clase se debe suspender y reprogramar para otro día, pero solamente en caso muy, muy excepcional. No conviene el hecho de estar reemplazando y buscar otro día para pasar clases, porque como los chicos están todito el día pasando diferentes materias, no Ujú. les conviene ni a ellos ni a nosotros buscar reemplazar clases, pero solamente en el caso que sea estrictamente necesario, por razones de fuerza mayor, de enfermedad, no sé, ahora que por ejemplo se decidió que una sola persona de la familia pueda salir a hacer las compras, se está complicando un poquito más. Hay estudiantes que no están participando como Jocelyn esta mañana. Ya. Y otros estudiantes más, incluso docentes que también tienen que hacer ese tipo de excepción. Entonces, se ha visto la manera de que se haga una combinación. Bueno, primero se puede reemplazar la clase previa coordinación con los estudiantes y coordinación conmigo para que yo vea el espacio en plataforma virtual, ¿ya? Ya. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso del uso de megas y demás, yo sé que no es justo, no es correcto que algunos estén colgados, como ayer pasó, los chicos saben, la comunicación organizada, que están 3, 4 horas allá en la aplicación y a veces los megas, o los megas, perdón, se van con esta aplicación. Entonces, lo que se había pedido es que se haga una combinación, más o menos como lo que tú has estado haciendo, Dani, que los chicos se expongan, que haya participación. Se está pidiendo también, por favor, que todos activen sus cámaras. ¿Por qué? Porque, y eso lo están escuchando, chicos, por favor, tienen que activar a partir de ahora todas sus cámaras, porque se ha dado casos, como ayer, por ejemplo, yo lo comprobé, que solamente algunos participan, el resto están ahí como que en línea, pero quién sabe si realmente están pasando clases, ¿no? Pueden estar escuchando música, pueden estar en su casa, en su cocina comiendo, etcétera. Entonces, Ya, sí o Lisa. sí, es obligatorio que enciendan sus cámaras, por favor, chicos, ¿ya? Ya. Aunque sea tápense un poquito la cara si es que las chicas no están maquilladas o lávense la cara, no sé, pero sí o sí la cámara tiene que estar encendida y así se los vea de lejos, se los tiene que ver, por favor, ¿ya? Ya, Lisen, eso justamente quería preguntar y justo les dije a ellos, a los chicos de esa materia la anterior vez, porque algunos no me respondían, entonces yo les decía, cuando, y por si han debido dar cuenta que yo les voy preguntando uno por uno, entonces les preguntaba y no me respondían, entonces yo decía, ¿cómo sé que están en la clase o que tal se han conectado y se han ido, digamos, ¿no? A hacer otras cosas? Sí, Entonces, bueno, si ahora me está autorizando, ya, digamos, les sí. vamos a pedir a los chicos que habiliten su cámara, que habiliten su Hay cámara. docentes que lo están haciendo, como Ever Zapata, por ejemplo, que les obliga sí o sí a las chicas de quinto en particular a que enciendan sus cámaras. Están con las caras de perro atropellado, pero se las tiene que ver, ¿ya? Entonces, por favor, chicas y chicos que están, chicas en realidad que están conectadas, Jenny, Paola, Erika, Dushinka, Vania, tienen que encender sus cámaras, por favor. Es muy, muy urgente, muy importante, ¿ya?
Ya lo Eso, hice. y tratar de que las clases sean una combinación en el Meet, porque sí se gasta muchas megas, eso es cierto, y que se haga una combinación también con la plataforma Moodle. Lo que están haciendo otros docentes es darles una explicación acá en el Meet, en el caso que la clase sea muy extensa, darles que se desconecten, que trabajen, que busquen información, que se vuelvan a conectar y demás, para que así no sea muy pesada la clase. Y Ya, participación al 100%. eso es lo que voy a hacer entonces con la administración, sobre todo, que es muy larga. Entonces, les voy a Ya, pedir eso. Mil gracias, Lisen. Mil perfecto. gracias. Los dejo trabajar. Gracias, Lisen. Hola, chicas, buen Provecho. día. Nayara, Jenny. Hola, activen sus cámaras, por favor, chicas. Buenos días, Lisa Ya le he Daniela. escuchado a la Lisen Leslie. Ahora tenemos que trabajar con las cámaras activadas. No importa. Vamos, chicas. No importa, no importa. Sin miedo. Tal vez algunas nos hemos levantado recién. Me han dicho que creo que es única clase de viernes. ¿No ve? Ni modo. Ahí están, chicos. Sí, solo con usted pasamos los días. Ya, chicos, ni modo. Ódienme, yo les arruino sus viernes. Pero es para que aprendan. Así que véanlo desde ese lado. Creo que vamos a ser puras chicas de nuevo, ¿no? ¿Qué está pasando con sus compañeros? ¿Por qué no se conectan? ¿Qué están haciendo? ¿Se han tomado en serio la cuarentena? Creo que sí, Liz. A ver, Vania está, Jenny también está, Nayara Sí, está, dice. ¿quién más? Erika también está, ¿no? Y Dushinka, ¿estoy bien? Sí, Lisa. Ya, Paola no Yo está. también, Liz. ¿Paola está? Paola Beizaga. Sí, Liz. Hola, Paola. Sí, Lisa. La mensaje. ¿Saben qué? La voz de Paola y la voz de Jenny me confunden. Las dos se parecen sus voces. Las dos, de Paola y de Jenny. Hola, chicas. Erika, habilitemos tu cámara, porfa. Aunque han escuchado a la Lisen Leslie con cámaras habilitadas de hoy, por favor. Es un requerimiento. Hola, Vania, ya te estoy viendo. Vania. Hola, chicas. ¿Se están extrañando? Sí, dice. No puedo salir los viernes. ¿Solo viernes? No puedo viernes. Ah, no puedes. Solamente lunes. Lunes. Yo les cuento que puedo salir martes, pero justo martes tengo clases. Así que no puedo salir. O sea que no voy a poder salir. El único día que puedo salir, no puedo salir. Ya. Estamos, chicas, Yo lo empezamos. puedo guiar. Empecemos. A ver. Quiero ver qué era. Vamos a ir empezando con ustedes. ¿Han leído el texto, chicas? De Dennis McQuaid. Es un poquito para darnos un respiro de las teorías de la comunicación que hemos estado viendo. Yo sé que es muy pesado, es mucha teoría, hay que entender un poquito mucho, ¿no ve? Entonces un poquito de un respiro para ver. Estaba hermoso, eso ya no fue nada de teoría. ¿No ve? Ya más un poquito para darnos un Solo respiro historia. y ver un poquito de historia, precisamente, de los medios de comunicación y su evolución. Y nos podamos dar, les decía, un respiro de todas las teorías que hemos estado viendo y leyendo y entendiendo, para que ya podamos darnos un respirito un poquito. Mientras, a ver, vemos cómo se va resolviendo este tema del coronavirus, y pues no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, al mal tiempo, buena cara, dicen, ¿no? Hay que avanzar, eso es lo más importante. A ver, Oscar se ha unido. Hola, Oscar. Buenos días, dice. Hola, Oscar, el milagro. Gracias por sintonizarnos, Oscar. Ay, Nayara, esa cámara. Apaga esa cámara, Dios mío. Tienes que prender tu cámara más bien. Hace rato No, ¿en serio? La Lisa Leslie está con Ah, nosotros. no. ¿Dónde está ¿Dónde dice que tengo que prender la cámara? Dice que me diga. Alicia Leslie ya ¿Quieres que te lo diga? Te lo digo, Oscar. Aquí estoy. Saben que yo escucho y monitoreo todas sus clases, por si acaso. A partir de ahora está terminantemente prohibido que tengan sus cámaras apagadas. Todos tienen que tener sus cámaras encendidas. No hay excusas. En el caso de que tengan problemas con la cámara, que dudo mucho que sea así, porque ayer vi la clase con el licenciado,
el docente está en la obligación de exigir a ese estudiante que está sin cámara a molestar literal al estudiante con participación activa. Si el estudiante no participa, no está activo, lamentablemente no se lo va a considerar como asistente a las clases. Son determinaciones de parte desde vicerrectorado, por si acaso, chicos. ¿Ya? Entonces, a tomar en cuenta todo esto. Gracias. Continúa, Dani. Gracias, Listen. Entonces ya han escuchado a Listen Leslie, está participando de todas las clases y igual cualquier duda que ustedes tengan. Me falta que Jenny, Héctor, Erika, Dushinka y Paola activen sus cámaras. Bueno, en realidad todos creo. No los estoy viendo. Que activen sus cámaras, por favor. A ver, chicos, ya empezaremos la clase. Precisamente, ya, me han dicho que han leído el texto. Antes de que podamos compartir un poquito del texto de Dennis McQuaid sobre la evolución de los medios de comunicación que hemos podido leer, vamos a terminar de avanzar a Miquel de Moragas. ¿Se acuerdan que estábamos avanzando, leyendo precisamente el texto que habla del acto de la comunicación? ¿Alguien se acuerda qué es lo que nos decía Dennis McQuaid y qué nos planteaba sobre el estudio de la comunicación? Dushinka, ¿te acuerdas? ¿Qué nos decía señor Miquel de Moragas? Que lo hemos visto o hemos empezado a verlo en la anterior clase. Aquí está. Dushinka. Hola, hola. A ver, mientras Dushinka soluciona su... Ahora sí me escuchas. ¿Te acuerdas qué es lo que estábamos viendo? Ya. ¿Te acuerdas qué es lo que hemos visto en la anterior clase que nos decía Miguel de Moragas sobre el acto de la comunicación? Ya, a ver, creo que Dushinka ya. Nayara, ¿te acuerdas qué es lo que hemos visto sobre el acto de la comunicación? Dice, no lo escucho muy bien. Muy bajito está su volumen. A ver, hola, hola, ¿me escuchan ahora? Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí me estoy acercando más al micrófono. ¿Te acuerdas qué es lo que decía Miguel de Moragas sobre el acto de la comunicación y que hemos comenzado a ver la anterior clase? Ah, no, dice, no recuerdo. A ver, Vania, ¿tú sí Dicen, recuerdas? Dime. Miguel de Moragas también nos proponía en el acto de comunicación lo que es las preguntas, ¿no? ¿Quién dice qué, en qué canal y con qué efectos? Así es, retoma, ¿no? El modelo de Harold Laswell. ¿Se acuerda? A ver, ya vamos a ir avanzando, Sí. chicos. Estábamos viendo el libro Sociología de la Comunicación de Masas de Miquel de Moragas, que lo están viendo en sus pantallas ahora. Les decía, un español, estudioso de la comunicación, que anteriormente habíamos visto otros autores preocupados por el tema de la influencia de los medios de comunicación en las personas. A ver, ¿quién tiene su micrófono? Chicos, silencien su micrófono, porfa, si no están participando y demás, para que podamos escuchar mejor y no tengamos interferencia de ningún tipo. Oscar, por favor, si podrías silenciar tu micrófono. Gracias chicas, gracias. Ahora sí continuamos con la presentación. Estábamos viendo a Miquel de Moragas, les decía el acto de la comunicación. Anteriormente habíamos visto a otros autores y precisamente hacíamos referencia a eso, de que la mayoría se había enfocado en el tema de los medios de comunicación, pero en su influencia a la sociedad. Recuerden que anteriormente habíamos leído a Paul Lasserfeld también sobre la preocupación de la dominación o el manejo de los medios de comunicación, cómo se daba una monopolización en los medios de comunicación, cómo a veces los contenidos respondían a intereses económicos y demás. ¿Y qué nos plantea Miquel de Moragas? Dice, sí, en efecto, en su libro Sociología de la Comunicación de Masas, nos dice, hay que ver los medios de comunicación, pero tampoco nos podemos olvidar del acto de la comunicación como tal.
el acto de la comunicación humana y el acto de la comunicación en las estructuras de poder, en los gobiernos. Tenemos que ver el acto de la comunicación como tal y cómo la comunicación se maneja desde los niveles gubernamentales para poderse dirigir a la población. Entonces, Miguel de Moragas, lo que nos decía su compañera Vania, considera que una de las formas más precisas de responder el acto de la comunicación entre las personas es precisamente retomando el modelo de Harold Laswell que estamos viendo ahora en pantallas. ¿Quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto? Eso es lo que nos dice Miguel de Moragas, y ustedes me han dicho que se saben de memoria este modelo de comunicación, que lo han avanzado ya en otras materias. Y entonces Miguel de Moragas nos dice, además atribuye funciones a la comunicación muy parecidas a las que Laswell y Lazarsfeld habían descrito anteriormente. Nos decía la supervisión o vigilancia del entorno es una de las funciones de la comunicación, la correlación de las distintas partes de la sociedad en su respuesta al entorno y la transmisión de la herencia social de una generación a otra. Sin embargo, a ver, ¿cuál es la principal diferencia con los modelos que anteriormente desarrollaban otros autores como Laswell y Lazarsfeld? Laswell y Lazarsfeld atribuían funciones a los medios de comunicación, no se olviden, porque incluso hemos hecho un trabajo donde hemos hecho recortes de periódicos para ver qué funciones cumplían los medios de comunicación, ¿no ve? Pero Miquel de Moragas agarra estas funciones y las adapta a lo que es la comunicación humana, y la comunicación básicamente a nivel de la sociedad y a nivel de los gobiernos. Y cree Miquel de Moragas o considera que precisamente estas tres son las funciones de la comunicación: la supervisión o vigilancia del entorno, la correlación y la transmisión de la herencia social, que decíamos están muy relacionadas con lo que es precisamente la función en los medios de comunicación, solo que esta vez Miquel de Moragas las adapta a la comunicación en la sociedad, entre las personas, porque él quiere ver el acto de la comunicación como tal. Hasta ahí queda claro, ¿verdad, chicos? Oscar, Héctor, ¿queda claro? Ustedes que no han estado en la anterior clase. Sí, 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 Liz. ¿Se han dado la molestia de descargar por lo menos la presentación o algo? ¿De leer? Nada. Ya, ahora van a prestar atención precisamente a esto, porque estamos repitiendo ya a grandes rasgos lo que habíamos visto con sus compañeras la anterior clase. ¿Y qué dice Miquel de Moragas? Que para poder entender a la comunicación es necesario entender que la comunicación no es exclusiva de los seres humanos, dice. Podemos lograr una adecuada perspectiva de cualquier sociedad humana cuando estudiamos la comunicación como una característica de la vida en todos sus niveles. Dice, tanto el organismo monocelular como el grupo de múltiples miembros tienden a conservar un equilibrio interno y responder a los cambios que produzcan en el entorno a fin de mantener dicho equilibrio. Entonces, Miquel de Moragas dice que para empezar a entender el acto de la comunicación tenemos que tener claro que la comunicación no es exclusiva de los seres humanos, que los animales también se comunican a pesar de que ellos no tienen un lenguaje desarrollado como el nuestro para poder hacerlo, pero ellos sí tienen sus formas de comunicación. Entonces, dice Miquel de Moragas, dice, en el caso de la sociedad humana, cuando examinamos el proceso de la comunicación de cualquier lugar o estado de la comunidad mundial, observamos tres categorías de especialistas que precisamente están relacionadas con las funciones que él atribuye a la comunicación. Dice, hay tres categorías de especialistas en la sociedad: un grupo que vigila el entorno político del Estado como un todo, que sería la función de supervisión; otro que correlaciona las respuestas de todo el Estado al entorno, y que es la función de correlación; y dice un tercero que transmite ciertas pautas de respuesta de los viejos a los jóvenes. Entonces, Miquel de Moragas hace referencia a que existen tres categorías de especialistas cuando examinamos el proceso de la comunicación de cualquier lugar o estado de la comunidad mundial. Y alguien me puede decir, Vania, quizás tú
si estas están relacionadas con las funciones a las que atribuía Laswell y Lasserfeld a los medios de comunicación. Hola, Vania. Dicen, Hola. sí, dicen. ¿Están relacionadas estas categorías de especialistas con las funciones que Laswell y Lasserfeld atribuían a los medios de comunicación, que ya hemos visto anteriormente? Dicen, Dime, Vania. ¿Me escuchas? sí, dicen. ¿Crees que están relacionadas? ¿Tienen algo que ver? Ah, en realidad no, No. ¿Por qué? no dicen, no tendría. ¿Por qué? A ver, Dicen, Paola. habla de Shinka. A ver, Dushinka, ¿tú? ¿Puedo? Sí, claro que sí, te estamos escuchando. Lupe, ¿qué pasa? ¿Lo puedo volver a poner la presentación, Licen, donde está? Para que... Después me la das. Ya, yo creo que sí tiene relación con la función que puso Laswell, porque dice primero, el grupo vigila el entorno político del Estado como un todo. Digamos que eso sería la supervisión del entorno, cuando ellos buscaban información y luego la distribuyen. Igual el segundo punto dice otra correlación a la respuesta de todo el estado del entorno. Y el tercero dice transmite ciertas pautas de respuesta. Yo creo que eso entraría en cultura, lo que nos transmiten o lo que sería, no, como usted dijo, en el hogar nos pueden estar enseñando sobre ciertos valores, de no matar, no robar y las propaganda sería la publicidad, ¿no? La propaganda igual nos muestra la ley 048, ley contra todo el racismo y discriminación. Ya. Entonces, es como que lo mismo que dice Laswell, pero en otras palabras. Ya. Lo único que no habría es entretenimiento nada más. Nada más, ¿no ve? Entonces, Ujú. Sí, lo único que no sería era entretenimiento, ya. ni las disfunciones que muestra Laswell. Que muestran Laswell, pero no nos olvidemos que Laswell y Lasserfeld hacen un estudio de las funciones de los medios de comunicación, ¿no ve? Tenemos que entender que Miguel de Moragas está tratando de entender el acto de la comunicación en una sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que él trata de examinar dentro de las mismas relaciones interpersonales cómo se da el acto de la comunicación, pero de manera coincidente, precisamente lo que nos decía su amiga o su compañera Dushinka tiene mucha razón, ¿no ve? Está relacionada con las funciones de los medios de comunicación, pero adaptadas al caso de la sociedad humana. Hay una función o hay un especialista en transmitir la información y dice Miquel de Moragas, es un grupo que vigila el entorno político del Estado como un todo. Otro que correlaciona, y habíamos dicho que la correlación es la interpretación. A ver, ¿alguien tiene La opinión. Sí, sí, la opinión, muy bien, o la interpretación para En las llevarla editoriales. a la sociedad, ¿no ve? Eso era en el caso de los medios de comunicación, pero aquí nos dice Miquel de Moragas que otra persona correlaciona la respuesta de todo el Estado al entorno, de cómo llevarla a la sociedad. Y dice, hay un tercero o un tercer especialista en la sociedad que es el que transmite ciertas pautas de respuesta de los viejos a los jóvenes, ¿no ve? Que es la transmisión de cultura que hacían los medios de comunicación y que habíamos visto anteriormente cuando nos dicen que robar es malo, nos dicen que una violación está penada, o tiene una sanción de cárcel en el Código Penal, y gracias a los medios de comunicación esto se transmite de generación en generación, ¿no ve? Y es lo mismo, o son las mismas funciones, o son muy relacionadas las que atribuye Miquel de Moragas a la sociedad humana. Ahora vamos a ver precisamente esta primera función, que es el grupo que vigila el entorno político del Estado. ¿Qué nos dice Miguel de Moragas? Ustedes están viendo en su pantalla. Le voy a pedir a ver, Héctor, que nos pueda leer precisamente los primeros párrafos o esta diapositiva. Héctor, por favor, te estamos escuchando. Los primeros párrafos, ¿no dice? Sí, toda la diapositiva que estás viendo ahí. Bueno, A ver. ¿activo mi cámara o solo lo leo? Léelo en voz fuerte, para que todos te escuchemos. Si no, si
Imaginamos el proceso de la información a nivel mundial con una serie de marcos de atención. Es posible describir la frecuencia con la que un contenido es puesto en conocimiento de individuos y grupos. Podemos investigar el punto en el que deja de haber conductibilidad y podemos examinar la gama entre conductibilidad total y conductibilidad mínima. Los centros políticos y metropolitanos del mundo tienen mucho en común con la interdependencia de diferenciación y actividad de los centros corticales y subcorticales de un organismo individual. Por tanto, los marcos de observación hallados en tales puntos son los más variables, refinados interactivos, entre otros los marcos de la comunidad mundial. En el otro extremo se encuentran los marcos de observación de los habitantes de regiones aisladas. En general no se da caso de que las culturas primitivas están totalmente vírgenes de la civilización industrial. Entre los primitivos, la forma final asumida por la comunicación es la balada o cuento. Cuando remamos agua arriba en el flujo de la comunicación, observamos que la función de relevo para los nómadas y tribeños se realiza por los habitantes de poblados con los que entran en contacto. Muchas gracias, Héctor. Entonces, ¿qué nos dice Miguel de Moragas? Una vez que él ha identificado 3 categorías de especialistas en comunicación en una sociedad, que ya los hemos desarrollado hace un momento, él nos aclara, y lo que nos ha leído su compañero Héctor, que la información de un Estado, que un Estado transmite a su población, se da en distintos niveles. Dice, obviamente la gente que vive en las ciudades, que tiene una cercanía más, o tiene cercanía con los centros poblados donde se encuentra el gobierno, va a tener un acceso más rápido, de repente mucho más eficiente a la información que proporciona un Estado. Sin embargo, esto no significa, dice, que pueda o que las comunidades, las regiones más aisladas de los centros poblados no accedan a la información gubernamental o a lo que dice el gobierno, ¿verdad? Entonces él menciona, si bien podemos pensar o podemos creer que las regiones aisladas no acceden a esta información, esto no es cierto. Y nos menciona ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de que muchas personas de poblados alejados tienen contacto con personas que van de la ciudad constantemente a esas comunidades por cuestiones de trabajo, por ejemplo, y que son estas personas las que les llevan la información, es lo que estoy remarcando precisamente aquí abajo. Y se acuerdan, en la anterior clase habíamos puesto de ejemplo a los profesores. Hay profesores que hacen provincia por varios años en ciertos lugares o municipios alejados en nuestro país, y muchos de ellos, si bien se quedan toda la semana en la provincia, porque tienen que dar clases a sus estudiantes, muchos retornan los fines de semana a la ciudad, ¿verdad? Ellos adquieren cierta información, toman contexto de lo que está sucediendo en la ciudad, y van y cuentan y dicen a la gente de los poblados donde ellos trabajan lo que están pasando, toman contacto de repente con los dirigentes y les dicen qué es lo que está sucediendo en la ciudad, si son cosas demasiado importantes también. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes en la actualidad que está sucediendo con esto del coronavirus en las provincias más alejadas? Vamos a ponernos ejemplos de municipios que están muy lejos de la ciudad, más allá de Vinto, más allá de otros municipios donde quizás ni siquiera llegan bien los canales de televisión. ¿Creen que ellos están enterados de lo que está ocurriendo ahora con esta emergencia del coronavirus? ¿Creen realmente que ellos están enterados en la actualidad? A ver, Paola, ¿o tú qué crees? ¿O cómo están tomando contacto sobre esta información? Paola. Lice, yo pienso que es menos, o sea, la información que ellos tienen es más, ¿cómo se podría decir? O sea, no tienen una información tan, como por ejemplo en el centro de la ciudad, ¿verdad? Es más creíble tal vez, obviamente, pero ellos ya, la información ya les llega tal vez escasa.
yo opino que escasa, no están informados al 100% de la situación. Por eso es que también hay gente, y vimos en informativos, hay gente que piensa que esto de COVID es, no sé, lo están tomando de una manera muy diferente. Estos piensan que es un acto político y demás, y eso es diferente a lo que se maneja la información acá en el centro de la ciudad. Ya, muy bien. A ver, Héctor, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la gente de poblados alejados está enterada de lo que está ocurriendo ahora en las ciudades, de poblados muy alejados? Como también, yo también creo lo mismo, en poblados alejados no tienen todo el conocimiento, por así decir, porque a un principio solo sabían que el coronavirus era malo, pues no sabían cómo, qué hacer para prevenir contagiarse, no sabían si tienen que lavarse las manos o qué hacer en sí. Ya, muy bien, gracias chicos. A ver, si vemos precisamente lo que nos dice Miguel de Moragas, es evidente de que las comunidades, por más alejadas que estén, siempre van a tener mecanismos de acceder a la información, ¿no ve? Y el gobierno o los gobiernos van a tener mecanismos para poder saber qué es lo que está pasando en esos lugares y poder dar a conocer a la población. Sin embargo, yo coincido con ustedes en comunidades demasiado alejadas donde de repente no llegan los medios de comunicación, las grandes cadenas de información como Red 1, Unitel, ATV, a muchas sí llega el canal estatal, ¿no? De repente sí están accediendo a algo de información sobre lo que está ocurriendo en la actualidad gracias a esto, pero digamos, si nos ponemos a pensar en los profesores, en los maestros rurales que llevan la información de acá a las ciudades a ellos y les cuentan lo que están pasando, difícilmente ahora se está dando porque las clases están suspendidas, ¿no ve? A nivel nacional. Entonces, de repente el único acceso a información que ellos están teniendo es precisamente, no sé, a través del canal estatal. De repente, algunos alcaldes de algunos municipios que tienen estos lugares bastante alejados estarán llamando pues a sus dirigentes a reuniones, ¿no ve? Ahí en el municipio, en el poblado más grande, más cercano, donde está la alcaldía central, y les estarán diciendo lo que está pasando, qué deben y qué no deben hacer. Eso será pues la forma en la que ellos se están comunicando. A ver, analicemos tomamos como ejemplo lo que ha ocurrido en Santibáñez, ¿no ve? Con el caso de coronavirus, por ejemplo, que se ha registrado en la boda, ¿no ve? Hay un caso confirmado y los pobladores o el alcalde de ese municipio ha tenido que darse modos para, o se están dando modos todavía para contactarse con las personas que han estado en ese matrimonio, ¿no ve? Si bien algunos de repente ya han escuchado a través de los medios de comunicación y han dicho, yo estaba en esa boda, han dicho, yo estaba ahí, han ido al médico y han dicho lo que está pasando o han dado su reporte a sedes para que les hagan el seguimiento. Algunas personas continúan desaparecidas, si vale el término, o calladas si estaban o no en la fiesta, ¿no? Entonces el alcalde se está dando modos para poder contactar a estas personas, pero sin embargo no significa que no haya formas de hacerles llegar esta información, ¿verdad? Entonces queda claro lo que nos dice Miquel de Moragas respecto a este tema, ¿sí? Sí, listo. Ya, muy bien. Vamos a seguir avanzando ahora sí para que podamos ir viendo precisamente un poquito más o avanzando este texto de Miquel de Moragas. A ver, les voy a compartir la pantalla en estos momentos. Ahora sí, vamos a ir al siguiente. Necesidades y valores. Nayara, ¿nos puedes leer lo que dice Miquel de Moragas sobre necesidades y valores? Ya dice, A ver. ya, es posible estudiar las formas vivas como agentes modificadores del entorno en proceso de satisfacción de necesidades y por tanto de mantener un estado firme de equilibrio interno. Gracias a los datos aportados por el habla y otros actos de comunicación, es posible investigar la sociedad humana en términos de valores, es decir, con respecto a unas categorías de relaciones que son objetos reconocidos de gratificación. En toda sociedad, los valores son modelados y distribuidos de acuerdo con unas normas más o menos distintas a las instituciones. La ideología es como comunicada a la joven generación a través de agentes especializados como el hogar y escuela. Ya. Gracias, Nayar.
A ver, si analizamos precisamente este apartado que pone en su libro Sociología de la Comunicación de Masas, el señor Miquel de Moragas, nos habla de las necesidades y valores, y si ustedes se dan cuenta, está relacionado precisamente con la transmisión de ciertas pautas de respuesta de los viejos a los jóvenes. Nos dice, entonces Miquel de Moragas dice, oigan, si bien les dice a los otros investigadores, ¿no? Lasser, Serladwell, si bien los medios de comunicación también ayudan a transmitir la cultura, las reglas de cierta sociedad, no son los únicos, pues no podemos dejar, dice ello, de lado a otros agentes que sí también nos ayudan a transmitir ideología, ayudan a transmitir ciertos valores, y él menciona, por ejemplo, el hogar y la escuela, dice. Entonces, Miguel de Moragas nos dice, gracias a los datos aportados por el habla y otros actos de comunicación, es posible investigar a la sociedad humana en términos de valores, es decir, con respecto a unas categorías de relaciones que son objetos reconocidos de gratificación, y es precisamente esta la función que atribuye a la comunicación, o que atribuye a la comunicación Miquel de Moragas, ¿verdad? Gracias a la comunicación, como parte de la relación humana, podemos transmitir los valores de generación en generación, ¿no ve? En una sociedad, y ustedes sabrán, o antiguamente sobre todo, ahora ya un poquito los valores y ciertas cosas, ustedes muy bien saben, han cambiado con el paso de los años, pero anteriormente en las culturas más antiguas, ¿alguien me puede decir o me puede contar cómo eran vistas los adultos mayores, los ancianos? ¿Cómo eran vistos? Eran personas para ellos, incluso como decimos, solamente los reyes podían ser personas mayores, ¿no? No siempre jóvenes, a menos en casos excepcionales de que el rey haya muerto y tenga que ser uno de sus hijos. Pero sí o sí siempre fue cualquier noticia, cualquier caso que se dé en cualquier lugar, siempre se iba donde los ancianos, porque ellos tenían más conocimiento. Así es. Y si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las sociedades o en las culturas antiguas, siempre se hace referencia a los ancianos como personas muy sabias, personas que saben mucho, que son capaces de dar consejo, incluso de dirigir a ciertos grupos, ¿no ve? En las comunidades o culturas primitivas que se agrupaban, ustedes se van a dar cuenta que quienes eran caciques, que quienes dirigían estos grupos de personas, son personas adultas, no son personas jóvenes, ¿no ve? Porque las personas adultas eran consideradas con experiencia, con sabiduría, para poder guiar a otras personas. Y es precisamente lo que Miquel de Moragas identifica y nos dice que gracias a la comunicación y a las formas de comunicación, a los actos de comunicación en una sociedad, es posible transmitir valores, ideología, y a través de las personas más experimentadas, ¿no ve? Desde las personas adultas, los ancianos, hacia los más jóvenes. Entonces no son solo los medios de comunicación a los que hacían énfasis otros autores, sino también es en la misma sociedad y gracias a los actos de comunicación que se pueden transmitir valores. Ahora, a ver, Oscar, sí, Oscar, por favor, ¿nos puedes leer lo que está en pantalla? Hola, Oscar. Conflicto social y comunicación. Sí, eso. Ya. Voy a habilitar mi cámara, dice, si no me van a reír. Por favor. Ya. Vamos. Todito, ¿no? Sí, por favor, toda la diapositiva. Ya. Conflicto social y comunicación. Un elemento dirigente se muestra receloso del otro y confía en la comunicación como medio para conservar el poder. Por tanto, una de las funciones de la comunicación es de facilitar información acerca de lo que está haciendo la otra élite, así como sobre su poderío, dado que el temor de que los canales de información estén controlados por los otros con el fin de retener y deformar, existe la tendencia a recurrir a una vigilancia secreta. Por otra parte, se emplea la comunicación con el propósito de establecer contacto con audiencias situadas dentro de las fronteras de la otra potencia. Ya, muy bien, gracias, Oscar. A ver, vamos a analizar lo que nos dice Miquel de Moragas en este apartado, conflicto social y comunicación.
Dicen que la comunicación, ya nos había advertido antes Miquel de Moragas, que la comunicación es muy importante para los gobiernos de turno, para quienes dirigen un estado, ¿no ve? Entonces, dice Miquel de Moragas y advierte que la comunicación es un medio para conservar el poder. Él dice, la comunicación es tan importante que es una forma para conservar el poder y los gobiernos están conscientes de que quien de alguna forma controle la comunicación, tenga poder sobre ella, va a poder tener control de la sociedad. Pero él advierte de que si los gobiernos, al saber que la comunicación es tan importante y es un medio para conservar el poder, una de las funciones de la comunicación, dice, es de facilitar información acerca de lo que está haciendo la otra élite, así como sobre su poderío. Y dado, dice, que el temor de los canales de información estén controlados por los otros, los gobiernos tienden a recurrir a una vigilancia secreta. Dice, por eso la comunicación se emplea con el propósito de establecer contacto con audiencias situadas dentro de las fronteras de otra potencia. A ver, no sé quién está con su micrófono, chicos. Lucinka, porfa, si lo podrías silenciar. Gracias. Y no sé quién más, a ver. Ya estamos todos silenciados. Muy bien, gracias. Entonces dice, los gobiernos están conscientes de que la comunicación es poder, que les permitirá conservar el poder si tienen dominio sobre la comunicación. Entonces van a utilizar la comunicación a su favor. Y si es necesario, dicen ellos, van a recurrir a una vigilancia secreta, al espionaje, para saber cuáles son los planes de otro gobierno que es enemigo, ¿no ve? Y poder saber con qué se están enfrentando. Por eso he puesto la imagen de un espía ahí en la presentación. Y dice, se emplea la comunicación con el propósito de establecer contacto con audiencias situadas dentro de las fronteras de la otra potencia. A ver, vamos a poner un ejemplo. Ustedes saben qué es lo que ocurría, o qué es, ahora ya menos, pero hasta hace unos 20 años, ¿alguna vez han tenido contacto con alguna población, con alguien que vivía en una población de fronteriza con otros países? ¿Y a qué medios de comunicación accedía esa población? ¿Sabía? ¿Han escuchado alguna vez? Dushinka. Hola. Bueno, creo que su internet está lento. A ver, vamos a poner como ejemplo. Miguel de Moragas advierte de que la comunicación es utilizada para conservar el poder y que los gobiernos van a utilizar la comunicación a su favor. ¿Qué es lo que ocurría, por ejemplo, hasta hace unos 20 años en poblaciones fronterizas a Chile? Muchos de las ciudades o de las poblaciones fronterizas pertenecientes a Bolivia solo tenían acceso a canales chilenos. Por lo tanto, muchas poblaciones creían que en realidad pertenecían a Chile y no a Bolivia, porque la única forma de información a la que accedían era precisamente a la de Chile. Entonces muchos se sentían identificados con lo que defiende el gobierno chileno, por ejemplo. La gran disyuntiva del mar, por ejemplo, de que Chile ha ganado justamente la guerra cuando Bolivia asegura que ha sido una guerra injusta, ¿no ve? Pero hasta hace unos 20 años, si tú hablas con la gente que vivía en las comunidades fronterizas, te va a contar que solo conocía lo que decía el gobierno chileno, ¿no ve? Yo me acuerdo que cuando hace muchos años, les cuento como la experiencia, porque mi mamá es de Uyuni, de Potosí, de Uyuni. Entonces yo cuando era una niña viajábamos muy seguido a visitar a nuestros abuelos, viajábamos con mi hermana, con mis papás. Entonces sí, tú llegabas allá y solo tenías acceso a canales chilenos y no a canales bolivianos. Entonces si tú preguntabas, yo hablaba con la familia, con primas que tenía allá, y muchas se sentían identificadas con lo que defendía Chile, y en realidad ellos creían que Chile tenía la razón con lo que respecta al mar, y no se sentían identificados con lo que decía Bolivia. Entonces se dan cuenta cuál es el manejo que se puede hacer de la comunicación
a nivel de los estados para poder tratar o poder manipular ciertos temas. Ustedes han escuchado de experiencias similares en frontera, por ejemplo, de poblados que no tenían acceso a la comunicación o que solo tenían de países vecinos y creían o se sentían más identificados con lo que decían otros países. Hola. ¿Alguien? Dice, no, bueno, también no solo viendo lo de las fronteras, ¿no? Haciendo una comparación con lo que son las noticias de acá de Bolivia con las de Chile, nosotros defendemos obviamente más a Bolivia, ¿no? Porque conocemos la historia que nos dan acá de Bolivia, mientras las personas allá de Chile tienen otra historia, ¿no? Es muy diferente. No, pueden, si nosotros hablamos como bolivianos a un chileno sobre todo lo que ha pasado, nos tachan de mentirosos, digamos, alguna vez. Y si los chilenos nos hablan de lo que ha pasado a nosotros, también nos podemos tachar de mentirosos. Son historias diferentes sobre un mismo tema. Así es. Muy bien, entonces es lo que nos dice Miquel de Moragas y advierte el uso de la comunicación como un instrumento de poder por parte de los gobiernos, y precisamente es lo que ocurría, ¿no? Pues también, bueno, si ustedes se dan cuenta y retomando el ejemplo que yo les había dado, también era un descuido de nuestro gobierno, ¿no? No mantener informadas a las poblaciones más alejadas. Creo que eso ya de alguna forma se ha resuelto, porque con el anterior gobierno, claro, también por sus intereses, han masificado la llegada de los medios de comunicación hasta las comunidades más alejadas, ¿no? Ahora si vas a comunidades fronterizas y demás, el canal estatal sale prácticamente en todo el territorio nacional, ¿no ve? Y ha sido una potenciación que le ha dado el anterior gobierno, también por sus intereses personales, pero bueno, de alguna forma se ha democratizado el acceso a la información y a la comunicación, que de repente otros gobiernos antes habían descuidado, ¿no ve? Y la gente tenía que ver canales extranjeros y por lo tanto sentirse más identificada con lo que decían otros gobiernos que con lo que decía su propio gobierno y el territorio en el que pertenecía, ¿no ve? Entonces, bien, quedando claro esto, vamos a ir avanzando con comunicación eficiente. A ver, le voy a pedir a quién no ha participado, a Erika, que nos pueda leer precisamente el tema de comunicación eficiente. Está bien, dice. Comunicación eficiente. En la sociedad humana, la eficacia del proceso depende de las posibilidades de justicia racional que ofrece. En las sociedades animales de la comunicación, la comunicación es eficiente cuando ayuda a sobrevivir cualquier necesidad específica del grupo. Una de las tareas de una sociedad relacionadamente organizada es la de descubrir y controlar todo factor que interfiera con la comunicación eficiente. Ay, me hicieron muy bien, se ve un poquito borroso. La ignorancia es un factor persistente cuyas consecuencias nunca han sido educadamente investigadas aquí. Ignorancia significa ausencia en un punto determinado del proceso de comunicación. La comunicación dispone de otro punto cualquiera de la sociedad. El personal distinto al reunir Ay, se fue borroso. Ya, a ver, yo lo voy a leer, Erika, no te preocupes, gracias. El personal destinado Y es que mi internet está un poquito mal. Sí, de todos. Es un poquito borroso. Creo que hay una saturación por el tema de que todos están conectados ahora a internet en sus casas. Entonces creo que hay una saturación por ese tema. Pero a ver, yo lo voy a leer, no te preocupes. Gracias, Erika. Si lo puedes silenciar tu micrófono, por favor. El personal destinado, dice, a reunir y diseminar la información, carente de una información apropiada, tergiversa o descuida continuamente ciertos hechos. Aparte de los factores de habilidad o capacidad, el nivel de eficiencia se ve a veces afectado por la estructura de personalidad. Entonces, ¿qué advierte Miquel de Moragas? La importancia de una comunicación eficiente.
Dice, en los animales es más fácil percibir o darse cuenta de que la comunicación ha sido eficiente cuando ayuda a sobrevivir cualquier necesidad específica de un grupo. En cambio, en la sociedad humana se tiene que medir de otras formas para saber si una comunicación, dice, ha sido eficiente. Y él advierte que uno de los factores que hace que una comunicación perdón, en una sociedad no sea eficiente es la ignorancia. Ignorancia, dice él, significa ausencia de, en un punto determinado del proceso de comunicación, el conocimiento es esencial para lograr una comunicación eficiente, y más si viene de un gobierno, ¿verdad? Si ustedes ahora escuchan las noticias y escuchan a una autoridad desinformada, desorientada sobre ciertos aspectos, que no sabe de lo que está hablando, se van a dar cuenta o se van a sentir quizás un poco más preocupados, ¿no ve? Porque van a decir, si las autoridades ignoran lo que está ocurriendo, ¿qué va a ser de la población cuando nosotros dependemos de las decisiones que tengan las autoridades? A ver, ahora sobre este ejemplo, sobre este punto, vamos a retomar un ejemplo de lo que ocurría en estos días con el tema de coronavirus. No sé si ustedes han escuchado, si no estoy mal, el pasado lunes sale una información de que no había reactivos para hacerse las pruebas o para hacer las pruebas de coronavirus, pero a las horas sale un ministro y dice que no sabía que no existían reactivos en Cochabamba, cuando este ministro es el responsable de garantizar que existan estos reactivos en los laboratorios. ¿Alguien ha escuchado esta noticia? ¿Alguien? No, Lisa, no he escuchado esa noticia. Nadie. ¿Alguien, Paola? ¿Vos sí? No, Lice, no, la verdad, recién ahora la estoy escuchando por usted. Ya, ¿y cómo se sienten? Ahora yo les estoy contando. Resulta que el director del CEDES en Cochabamba dice que no hay reactivos para hacerse los análisis de coronavirus, pero el ministro encargado de Cochabamba dice que no sabía que no habían reactivos cuando los medios de comunicación le consultan. ¿Qué sensación les produce a ustedes darse cuenta de que una autoridad desconoce lo que está ocurriendo en un contexto tan grave cuando estamos hablando de una enfermedad y además de que es necesario tener pruebas disponibles? A ver, Oscar, ¿cómo te sientes tú cuando escuchas a una autoridad que no sabe lo que está ocurriendo? Estamos en Bolivia, dices así. ¿Normal? Y sí, normal, no me sorprende para nada eso. Es así en Bolivia, no me sorprende ya nada. Si se dan cuenta ustedes, gracias Oscar, hemos llegado incluso a normalizar este tipo de conductas, ¿no ve? Cuando no debería ser así, ¿no ve? No deberíamos normalizar, deberíamos exigir a nuestras autoridades de que cumplan y hagan su trabajo. Ahora, si me preguntan a mí cómo me he sentido, pues yo me siento desconcertada, ¿no? Y es a lo que precisamente hace referencia en lo que hemos leído el señor o el autor Miquel de Moragas, ¿no? La ignorancia la ignorancia, que es el desconocimiento de algo, hace que una comunicación no sea eficiente, ¿no ve? Y cuando una autoridad te dice que no sabe lo que está ocurriendo, no sabe sobre ciertos temas, la población se va a sentir todavía mucho más desconcertada, pero además esta autoridad va a perder credibilidad, ¿no ve? Ante la población. Tú vas a decir, ay, si ese ministro nunca sabe nada, ¿no ve? Nunca sabe nada siendo una autoridad. Muy bien, queda claro este punto. Vamos a pasar al siguiente. A ver, le voy a pedir a quien que pueda leer. Vania, por favor, si puedes leer. Masas y públicos. Masas y públicos. No toda persona es miembro del público mundial, aunque pertenezca hasta cierto punto el grupo de observadores del mundo. Para pertenecer a esta masa basta con poseer unos símbolos de referencia comunes. El público de Estados Unidos, por ejemplo, no se limita a residentes y ciudadanos, ya que los ciudadanos que viven más allá de la frontera pueden tratar de influenciar en la política norteamericana. En cambio, no todo el que vive en Estados Unidos es miembro del público norteamericano, puesto que se necesita algo más que una atención pasiva. Un individuo deja de ser miembro de la masa y se convierte en público cuando aspira a influenciar en la vida pública. Gracias, Vania. Habiendo leído esto, ¿me puedes decir si hay diferencia entre masa y público? Y está escrito ahí. ¿La diferencia, dice? Sí, ¿hay diferencia entre masa y público?
¿Hay alguna diferencia entre masa y público? Y dice ahí clarito, a ver si te puedo leer. A ver qué dice. ¿Cuál es la diferencia entre masa y público? Listen, ¿puedo opinar? Sí, ya, claro. Yo, bueno, por lo que sí hay diferencia, en sí masa se refiere a todo lo que es la sociedad y el público ya es a lo que está referido o a quién está yendo, digamos, la noticia o a quién está dirigida la información o eso. Ya, muy bien, a ver, vamos a ver. ¿Estoy en lo correcto? Sí, algo, ahora vamos a ver. Algo. A ver, veamos bien esta última parte. Dice, un individuo deja de ser miembro de la masa y se convierte en público cuando aspira a influenciar en la vida pública. Entonces, masa no es lo mismo que público, ¿no ves? Tú puedes estar dentro de la masa y escuchar alguna información, pero puedes tomar la actitud pasiva de recibir la información y dejarla así, ¿verdad? Pero te conviertes en público, dice, cuando tú aspiras a influenciar, a tener influencia sobre lo que se está diciendo en la vida pública. Entonces, ¿se acuerdan cuando los otros investigadores de comunicación nos decían que la masa es influenciable, es manipulable, era muy inocente, se dejaba, hacía lo que los medios de comunicación les decía? Aquí Miguel de Moragas advierte que un individuo deja de ser miembro de la masa y también se convierte en público cuando aspira a influenciar en la vida pública. ¿Quiénes podrían ser parte del público? Los líderes de opinión, por ejemplo, ¿no ve? Que mencionaban otros autores, líderes de opinión. No se olviden del flujo de comunicación en 2 pasos, donde los individuos o quienes quieren ser referentes o líderes de opinión forman parte o empiezan a influenciar en lo que dicen las personas, ¿no ve? Entonces, la masa es el colectivo de personas que recibe un mensaje de los medios de comunicación o a través de los medios de comunicación y se convierten solamente en público aquellos que adoptan una posición de audiencia activa y quieren formar parte de la influencia en la vida pública. ¿Queda claro esa diferencia? Sí, Liceo. Entonces, por eso pone este ejemplo, a ver si leemos esta parte nuevamente, Miguel de Moragas. Dice, el público de Estados Unidos, por ejemplo, no se limita a residentes y ciudadanos, ya que los ciudadanos que viven más allá de la frontera pueden tratar de influenciar en la política norteamericana. En cambio, no todo el que vive en Estados Unidos es miembro del público norteamericano, porque se necesita algo más que una atención pasiva. Entonces, no podemos decir que todos forman parte del público, dice él, mientras continúen adoptando una atención pasiva. Llegan a ser o forman parte del público aquellos que adoptan una audiencia activa y quieren participar o influenciar en la vida pública. ¿Queda claro eso? Sí, dice. ¿Queda claro? ¿No? Ya. Diferencia entre masa y público según Miguel de Moragas. A ver, Paola, ¿nos puedes leer por favor esta diapositiva? Ya para ir cerrando. Sí, listo. Grupos de sentimientos. Que prenda su cámara, le dice. Cállate. Grupos de sentimientos y públicos. Sí, eso. Ya. Las demandas respecto a la política pública pueden ser objeto de debate. El público mundial es relevante, débil y subdesarrollado. Perdón, en parte porque suele estar subordinado a unas zonas de sentimiento en las que no se permite debate alguno sobre las cuestiones políticas. Durante una guerra, los habitantes de una región se ven abrumadoramente obligados a aceptar ciertas imposiciones políticas. Si la verdad no es compartida, los elementos dirigentes esperan un conflicto interno
antes que una conmodación armoniosa del exterior del Estado. Por consiguiente, los canales de comunicación son controlados con la esperanza de organizar la atención de la comunidad en general, de tal modo que solo lleguen a respuestas considerables como favorables para la posición de poder de las clases dirigentes. Muchas gracias, Paola. Entonces, ¿qué nos dice Miguel de Moragas? ¿Alguien me ha hablado? ¿Alguien? Ya, seguimos. Entonces, ¿qué nos dice básicamente Miguel de Moragas en este su apartado Grupo de Sentimientos y Públicos? De alguna forma, Miguel de Moragas retoma la preocupación que había tenido Paul Lazarsfeld sobre el control sobre los medios de comunicación de ciertos grupos de poder, ¿se acuerdan? Paul Lazarsfeld se preocupaba porque los medios de comunicación no estaban cumpliendo una función social como corresponde. Por ejemplo, decía Lazarsfeld que a veces los grupos que pagan el medio de comunicación, ¿se acuerdan? Había una frase, los que aportan económicamente un grupo de comunicación son, un medio de comunicación son los que van a decidir los contenidos que se van a emitir, ¿no ve? Así como el director de una orquesta es el que define el repertorio de su grupo, ¿no ve? Entonces, básicamente Miguel de Moragas retoma o recupera esta misma preocupación, ya que otros autores habían advertido sobre el control de la comunicación, y dice: las demandas respecto a la política pública pueden ser objeto de debate. El público mundial, dice, es relativamente débil y subdesarrollado. Acuérdense que estamos hablando de un contexto en los años 60 y 70. En parte porque suele estar subordinado a unas zonas de sentimiento en las que no se permite debate alguno sobre cuestiones políticas. Y él advierte y pone de ejemplo una guerra. Los habitantes de una región se ven abrumadoramente obligados a aceptar ciertas imposiciones políticas, ¿no ve? No solo, y de repente, dicen, una guerra, la población va a tener que aceptar lo que se dice, también por miedo, ¿no? Y es lo que él menciona, zonas de sentimiento. La gente va a preferirse callar en una guerra, por ejemplo, por el miedo. Va a preferir hacer o acatar lo que dice su gobierno, porque estando en una guerra y viendo tú a un ejército en las calles, vas a pensar o vas a creer que el gobierno se va a deshacer de vos si estás en contra de ellos, ¿no ve? Y es lo que sucedía después de las guerras o durante las guerras. Dice: si la verdad no es compartida, los elementos dirigentes esperan un conflicto interno antes que una acomodación armoniosa del exterior del Estado. Por consiguiente, los canales de comunicación son controlados, dice, con la esperanza de organizar la atención de la comunidad en general, de tal modo que solo lleguen a respuestas considerables como favorables para la posición de poder de las clases dirigentes. Y es prácticamente en este párrafo resume, ¿no?, lo que nos decía Paul Lazarsfeld respecto a la estructura de control de los medios de comunicación. Que siempre los gobiernos, las estructuras o grupos de poder van a intentar organizar la atención de la comunidad y siempre van a pretender tener respuestas favorables. O sea, que la gente diga, que la gente piense como ellos les conviene, como ellos quieren que la gente piense, y si no, pues ahí ya espera un conflicto más difícil, ¿no? Que no se olviden que estamos en un contexto de los años 60, 70, cuando Miguel de Moragas escribe este libro, y donde el acceso a la información no estaba tan democratizado como en la actualidad, ¿no ve? Ahora tenemos redes sociales, tenemos otros medios para poder discernir, para poder expresar nuestra molestia, cuestionar a las autoridades y demás, cosa que antes no se podía hacer, ¿no ve? A ver, usted último para ya cerrar el texto de Miguel de Moragas, chicos. A ver, a nuestro amigo Héctor, que nos lea. Es un párrafo cortito. Dushinka. Ya, Dushinka entonces. Vamos, Dushinka. Ya dice. El principio del conocimiento equivalente. Experto, dirigente y ciudadano pueden tener la misma apreciación aproximada del crecimiento de la población en el mundo sobre la probabilidad de una guerra.
Nada tiene de fantástico imaginar que los controladores de los más medios de comunicación se situarán en la cabeza para aportar un elevado grado de equivalencia en la sociedad entre la imagen del profano sobre las relaciones importantes y la imagen del experto del dirigente. Bien, gracias, Dushinka. Vamos a separar esto. Entonces, Miquel de Moragas ¿Me escuchó, Lice? Sí, te he escuchado. Un poco entrecortado, pero sí he escuchado. Gracias. Entonces, ¿qué nos dice Miquel de Moragas? Que tanto el experto, el político, el dirigente y el ciudadano pueden, no por estar en diferentes niveles de la sociedad, significa que no tienen la misma visión o la misma aproximación sobre lo que está ocurriendo en el entorno, ¿no ve? O puedan compartir las mismas ideas. Estar en cierto, dice, nivel o estrado de la sociedad no significa que no puedan compartir las mismas ideas. Dice él, nada tiene de fantástico imaginar que los controladores de los más media de comunicación se situarán en la cabeza para aportar un elevado grado de equivalencia en la sociedad entre la imagen del profano sobre las relaciones importantes y la imagen del experto y del dirigente. Entonces, básicamente, Miquel de Moragas nos dice que cualquier persona, independientemente del lugar que ocupe en una sociedad, puede tener una visión compartida o no con los dirigentes, con los políticos, y no significa que vaya a acatar lo que dicen los altos mandos, ¿no ve? Por eso dice que no siempre los controladores de los más medias de comunicación se situarán en la cabeza para aportar un elevado grado de equivalencia en la sociedad. Entonces, ¿queda claro este punto o hay alguna duda? ¿Claro? Sí, sí. Todo claro, ¿no ve? ¿Facilito o les ha parecido un poco difícil este texto de Miquel de Moragas? Lice. Dime quién eres. A ver. Nelson quiere tratar de entrar a la reunión, está diciendo que no le acepta. Es que quiere entrar muy tarde. Mira. Le digo que ya no, Dushinka, estoy hablando con la licenciada, por favor. Lisa Leslie sí podría admitir a Nelson, pero creo que ya es muy tarde. Si es que la Lisa Leslie es la que admite las clases. Por eso es importante que ustedes estén conectados a la hora que corresponde, porque la licenciada Leslie, que además está en las clases ahora, es la que tiene el control sobre las aulas virtuales. Entonces, ella es la que va a admitir o no que el estudiante ingrese. Entonces, si le puedes escribir, Oscar, por favor, y decir que tiene que ser la licenciada Leslie la que admite. Yo ya le había dicho a Nelson ya anteriormente que esté puntual en la clase, porque yo no soy la que admite. Antes sí yo tenía manejo del aula virtual, pero ahora es la directora de carrera la que maneja el aula y es la que va admitiendo a los estudiantes para que vayan ingresando. Entonces tiene varias clases, hasta ahora hay varias clases de varios semestres, entonces la Licen está pues con todas las clases pendientes de lo que está ocurriendo. A ver, dile esto, de todos modos ya no falta mucho para que termine la clase, ¿verdad? Gracias, Oscar. Entonces, entonces les decía, les preguntaba, ¿qué les ha parecido este texto de Miquel de Moragas? ¿Aporta o no aporta? O habla más de lo mismo de lo que ya hemos visto con otros autores. ¿Qué dices? Nos habla prácticamente de lo mismo, pero en base a lo que es ya también la otra parte, que es el receptor, cómo es que entre ellos se comunican, digamos. No, a diferencia de lo que era de Lassaffel y Merton, que hablaba más de los medios de comunicación. Así es. Le da un poquito más de importancia a la comunicación en la sociedad, ¿no? Viendo sus funciones, viendo las desigualdades, viendo cómo se concibe dentro de las estructuras de poder de la sociedad la comunicación, ¿no? Cuando los otros autores, como bien tú decías, Nayara, hemos visto que los otros autores estaban más preocupados por la influencia de los medios de comunicación en las personas, ¿no ve? El poder de los medios de comunicación, cómo podían influir a la sociedad, y lo que no ocurría, o con lo que no ocurre con este autor, que quiere ver el acto de la comunicación dentro de la sociedad, atribuyéndole funciones,
y destacando también el control o cuestionando también el control que puede haber de ciertos grupos de poder en la comunicación en la sociedad, que me parece muy importante. Pues no nos olviden, de repente Miquel de Moragas hace un planteamiento un poco más independiente al que habían hecho los otros autores. No nos olvidemos que la Asserfeld, Merton y compañía realizaban estudios de comunicación, pero financiados por los gobiernos, no eran estudios millonarios que eran financiados por los propios gobiernos, pero detrás de estos estudios estaba el interés de los gobiernos de conocer cómo podían manipular a los medios de comunicación en su beneficio, ¿no ve? En cambio, Miquel de Moragas hace este planteamiento en su libro Sociología de la Comunicación de Masas, ya viendo un poquito más la comunicación dentro de la sociedad, y de repente no está respondiendo él al financiamiento o que se le puede dar a un estudio, como lo hicieron los otros autores basados precisamente en otros temas. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Todo claro? Sí, dice. Podemos dejar de lado a Miquel de Moragas. A ver, un poquito rápidamente, ya no nos va a dar el tiempo, creo, para ver el texto que tenían. Sí, dice. Pero de todos modos, a ver, vamos a ver un poquito rápido para que después les pueda dar las instrucciones Ya, dobla primero la clase. A ver. Hemos leído el libro de Dennis McQuire, ¿verdad? A ver, Dennis McQuire, ¿dónde está? ¿Alguien me puede decir un poquito de lo que ha leído? Un resumen así cortito, ¿qué ha podido leer? ¿Qué es lo que más destaca de ese libro? Vania, tal vez. Yo dicen. Sí, dicen. A ver, sobre... Vania, Hola. Hola, te escuchamos. Ya no, sí, Vania, sí. Dicen, nos habla sobre el desarrollo de los medios de comunicación, sus orígenes, ¿no? Y nos habla, está entre los medios que nos menciona son lo que es los medios impresos, que son el libro, también hace mención entre los primeros periódicos, y después nos habla de lo que es la prensa de prestigio, después ya menciona lo que es el cine, ¿no? Algo muy importante. Algo muy importante, dicen, que me llamó la atención es del cine, porque allá antes habíamos hablado de lo que es la propaganda, ¿no? Entonces aquí menciona también lo que es la propaganda, que lo utilizan también lo utilizan mucho, también con fines políticos, nos dice, ¿no? Y lo menciona como una forma de espectáculo. Y dentro de esto dice que se dio dos, en la historia del cine se dio dos, lo que es la aparición de la televisión y la americanización menciona. Esto me llamó la atención porque con la americanización se refiere a lo que es la cultura que adoptamos de otros países que viene de afuera, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí lo que es el Halloween, Navidad, que eso lo adoptamos de lo que es Estados Unidos. Entonces nos habla de eso dentro de lo que es el cine. También nos menciona lo que es la radio y la televisión. Y nos habla de lo que es la música grabada. Y que también tuvo lo que es poca atención como medio de comunicación. Y dentro de estos también hace mención a los nuevos medios de comunicación electrónica. Ya, muy bien. Eso. Gracias. ¿Quién más quería hablar, Paola? ¿Alguien más quería hablar? No, sí, bueno, complementando a lo que dijo Vania, lo que leí o lo que era más sobre el periódico, sobre cómo era el periódico, en esos tiempos lo manejaban a lo que era a favor de la política, a la conveniencia de ellos, y muy aparte sobre el cine también, que solo la gente, o sea, la gente, el cine era más que todo para sus ratos de descanso, sus ratos de no tener nada que hacer y demás, y aparte que más que todo no era en sí para toda la gente, sino para las personas de otro nivel, algo así. Y sí, lo que ya Vana mencionó sobre
sobre los los nuevos medios, la tecnología y demás. Ya. En conclusión, Paola, ¿tú crees que los medios de comunicación, de acuerdo a su evolución, siempre han estado influenciados por los grupos de poder o han ido evolucionando, mejorando, influenciados también por los objetivos que tenían ciertos grupos de poder para controlarlos? En parte sí, le dicen, pero ahora ya no es, bueno, en sí aún sigue siendo así, la verdad. Ya podemos ver, como ya habíamos dado ejemplos en anterior clase, sobre lo que es la inclinación de los medios hacia los partidos políticos y demás, como el ejemplo que dimos de ATV respecto al presidente o al vicepresidente, o el canal del pueblo, o sea, sí aún se ve eso y aún existe. Ya, muy bien. ¿Alguien más, chicos, que quiera aportar? ¿Alguien más? Ya, nadie más. Ya, chicos, bueno, no nos va a dar el tiempo para avanzar todo el texto. Ahorita lo están viendo ustedes en pantalla. Este es el texto de Dennis McQuaid, los medios de comunicación. Bien, ya sus compañeras, para los que no estaban en la anterior clase, donde dimos la instrucción de leer este libro, sus compañeras ya lo han hecho un resumen cortito, breve, de lo que significa precisamente este texto. Sin embargo, bueno, por falta de tiempo, ya no nos va a dar el tiempo, no vamos a alcanzar a prepararnos a leer todo. Sin embargo... Porque es amplio el libro, ¿no, dicen? ¿Qué? Es amplio este libro. Sí, es amplio el libro. Vamos a irlo viendo en algunos capítulos. Yo voy a ir viendo lo que más podamos necesitar, lo que más se vaya a asimilar con nuestra materia. Pero ahora vamos a, este tema de los medios de comunicación y su evolución lo vamos a ver la próxima clase. Así que para los que han leído ya pues se han librado de una tarea más. Y para los que no han leído, Oscar, Héctor y demás, entonces ya saben que tienen que leer para la próxima clase el libro de Dennis McQuaid, Introducción a la Teoría de Comunicación de Masas, que está en la plataforma Moodle, lo pueden descargar y tienen que leer de la página 44 a la 57 para que la próxima clase podamos ya ver a detalle este tema de la evolución de los medios de comunicación. Ahora, ya para irnos desconectando, les voy a subir un trabajo fácil a la plataforma Moodle para que podamos avanzar también con el siguiente tema. ¿Qué vamos a ver la siguiente clase? A ver, después de avanzar el tema de la evolución de los medios de comunicación, como un respiro a tanta teoría que hemos estado viendo, a las teorías de la comunicación, vamos a ver un texto muy interesante, que una investigación de Noam Chomsky, que es un lingüista, pero ha hecho un estudio muy interesante sobre los filtros de los medios de comunicación. Este texto, o mejor dicho, les voy a dejar un video que está en YouTube, pero lo voy a subir a la plataforma ahora mismo. Van a ver este video, no es largo, si no me equivoco son 5 minutos, o sea, es súper cortito. Y deberán hacer un resumen, igual como mínimo en una hoja carta, Arial 12, les voy a dejar la instrucción en la plataforma Moodle, y ejemplificar si los filtros que menciona Noam Chomsky en este su video, en este su planteamiento, se activa nuestra realidad, ¿no? Pongamos algunos ejemplos, lo que ya están ustedes acostumbrados a hacer, a poder contextualizar a lo que sucede en nuestra realidad. Entonces, enseguida estoy subiendo el video para que lo vayan viendo, y voy a subir en avisos la instrucción precisa de lo que tienen que hacer y el apartado para que puedan subir su tarea, ¿ok? ¿Queda claro? Sí. Ya, chicos, ¿Hasta cuándo es? Hasta el martes, hasta nuestra próxima clase. Tienen que hacer y demás. Por eso hasta antes de que comience la clase, ¿no? Sí, hasta antes de que comience la clase, y lo voy a revisar junto a ustedes, a los que han leído y demás. Estoy subiendo, y no se olviden leer, para los que no han leído este libro de Dennis McQuaid sobre la evolución de los medios de comunicación, ¿ya?
Pero no se olviden hacer el trabajo de Noam Chomsky. Les estoy dejando el video ahorita mismo. Gracias, chicos. Voy a subir ahorita el material para que lo puedan ir viendo. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego, Lizzy. Vamos a subir el material. Ahí está. A dar cambios. Vamos a dejar en avisos la instrucción. A ver. Voy a copiar ya lo escrito en Word para poderlo llevar a nuestra clase virtual. Ahí está. Gracias por permitir que llevemos adelante las próxima clase. Deberán ver que ya están aprobados. Se trata de Noam Chomsky y los 5 filtros de la máquina de medios masivos. Hacen un resumen como mínimo. A ver, vamos a volver a la unidad. Vamos a hacer el apartado de las tareas. A ver, tarea. Nombre de la tarea. Resumen. Filtros de la maquinaria de medios de comunicación. A ver. Medios de comunicación. En este apartado podrá resumir el contenido del video de Chomsky. Vamos a subir. Entregas hoy días 27 de marzo desde las 14:00. Fecha de entrega máxima 31 de marzo. 31 de marzo de 2020 hasta las 9 de la mañana. Este va a estar 31 de marzo hasta las 9:35. No. Archivos enviados no hay. Y bueno, subir el
El contenido del video de Noam Chomsky. Entonces aquí les dejamos 27 de marzo, 31 desde el día hasta el martes van a poder subir su trabajo. Guardar cambios, a ver. Vamos a ver. Ya están los trabajos de la materia. Vamos a ver. Bueno, en los avisos está lo que tienen que hacer, así que no hay excusa. Vamos a ir ya cerrando esto. Ya están los trabajos de la materia.